Hola, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Laura Villahermosa, soy editora central del diario Gestión. Les doy la bienvenida a este evento sobre finanzas personales en el marco de la Semana de la Educación Financiera de la Fundación BBVA y la FinTech Alfi. Con este evento lo que queremos es que las personas puedan mejorar su conocimiento, entendimiento y habilidades en el uso de productos y servicios financieros. Recuerden que pueden participar en la Copa CEF para llevarse el certificado de asistencia al evento. Esta es la primera charla en la que hablaremos de ahorro e inversión y contamos con la presencia de Diego Icaza y María Eugenia Magliano. ¿Cómo estáis? Bien, muchas gracias. Diego es economista con 18 años de experiencia en mercados de capitales. Ha desempeñado roles de gestión de inversiones, estrategia de inversión en fondos de pensiones, asesoría de inversión en banca privada y desarrollo de productos financieros. Desde el 2018 lidera el negocio de fondos mutuos del BBVA como gerente general de BBVA Asset Management SAFI. María Eugenia, por su parte, es consultora en fortalecimiento de instituciones para Argentina en la Fundación Sparkassen, es mentora de educación financiera en Atkin, licenciada en Ciencias Políticas por la Pontificia Universidad Católica de Argentina y formadora de educación financiera por la Organización Internacional del Trabajo. ¿Cómo estáis? En esta primera charla queremos abordar un tema que nos atañe a todos, porque al final todos queremos tener un buen manejo de las finanzas personales y una buena salud financiera, ¿no? Queremos hablar de ahorro e inversión, que son dos prácticas que responden mucho a las necesidades personales de cada uno, del momento vital en que nos encontremos. Primero, María Eugenia, quería hablar contigo de ahorro. ¿Cómo podemos determinar la mejor forma para gestionar los ahorros y sacarles el mejor provecho? Es una excelente pregunta, Laura. Y acá lo que me gustaría hacer hincapié, en principio, son quizás en algunas ideas fuertes que tenemos que tener en cuenta a la hora justamente de aprovechar justamente esos ahorros. Lo primero que tenemos que hacer es revisar quizás, o como yo digo, es actuar con propósito, fijarnos cuáles son los sueños que nosotros queremos cumplir, porque para algo tenemos que ahorrar. Y cuando hablo de sueños, eso también nos va a incentivar o nos va a motivar a buscar esos ahorros necesarios. Si uno ahorra sin ningún fin, seguramente no vamos a tener ni el incentivo ni siquiera la motivación. Entonces, en principio es poder planificar. Y cuando hablamos de planificar es, de alguna manera, poder definir metas que sean concretas, que sean a plazos y obviamente que sean medibles para, de alguna manera, obviamente, esto de ir ajustando el tema del tiempo, si voy a poder conseguir ese viaje que tanto anhelo en un año y medio, y poder ir justamente regulando esas cuestiones. Pero para poder llegar a eso tenemos que armar un presupuesto. Y una de las cosas, cuando hablamos de un presupuesto, es identificar obviamente los gastos, identificar obviamente cuántos son nuestros ingresos. Y algo que conversábamos anteriormente es cuáles son las fórmulas. Hay un montón de fórmulas que uno puede googlear, que uno les pueden comentar, que son más que nada sugerencias. Y en esto lo primero que hay que hacer es registrar, llevar un registro obviamente de no solamente los ingresos, sino también de todos los gastos que uno realiza. Y si me piden una opinión, es esto de quizás colocar el 50% a esos gastos que son necesarios, que son fijos, que necesito realizarlos. Uno trabaja también para darse algunos gustos, entonces obviamente parte de ese presupuesto dedicarlo a darse esos placeres, esos gustos, y dedicarle quizás del presupuesto un 30% y un 20% dedicarlo para esos ahorros, ¿no? Para poder cumplir esa meta. Igual, quiero destacar que depende de cuál es nuestro propósito y cuál es nuestra meta, cuáles son los sueños que yo voy a cumplir, ¿no? Esto de alguna manera, esta regla que decíamos del 50-30-20 es general, obviamente eso se va a aplicar y tenemos que ponerlo en un contexto muy personal. Pero cuando hablamos de ahorro, tenemos que hacer muchísimo hincapié también en la constancia, en generar esto de un hábito. No es que tengo que ahorrar todo en un mes porque tengo el objetivo que lo tengo que cumplir, es muy cercano. Lo importante acá es generar un hábito, generar una constancia, llevar ese registro. Otra de las recomendaciones que siempre se hace cuando hablamos de ahorro y cuando hablamos de conseguir esos objetivos es de tener en paralelo un fondo de emergencias, que no es un ahorro. ¿Y por qué es clave tener este fondo de emergencias? Cuando hablamos de emergencias, claramente son cuestiones o gastos que no están planificados.
Y entonces tenemos que hacerles, obviamente frente. Y no sé si a ustedes les pasa, pero a mí muchas veces me ha pasado, y uno aprende del error, es de no tener esos fondos de emergencias, y como tengo que solucionar ese problema, recurro a mis ahorros o recurro a un crédito, que no está mal. El tema es, si recurro a mis ahorros, seguramente esa meta, ese sueño que quiero cumplir, lo voy a tener que postergar. Si recorro un crédito sin haber hecho un presupuesto, sin haber tomado una decisión, consciente de cuánto es lo que necesito, de cuáles son los plazos, si yo lo puedo pagar, seguramente más adelante o en el futuro puedo llegar a tener un problema, porque eso, obviamente, si uno toma un crédito, debe obviamente pagarlo, debe obviamente dar la palabra de ese compromiso que uno toma. Entonces, una recomendación es, cuando hablamos de ahorro, en paralelo, generar un fondo de emergencias. Simplemente esto, tenerlos separados de los ahorros y ante cualquier imprevisto, utilizarlos. Y en el mejor de los casos, cuando uno ya tiene un presupuesto, cuando uno ya tiene ese 20% de ahorro y cuando tiene el fondo de emergencias por cualquier imprevisto, ahí sí viene el paso de, bueno, ¿qué posibilidades hay de hacer que esos ahorros también puedan crecer? Y ahí sí es importante asesorarse, investigar, conocer cuáles son las instituciones financieras que más se adecúan a mí para hacer inversiones, y que esas inversiones, obviamente, a mí me generen más dinero, obviamente, para conseguir ese propósito, para conseguir ese sueño y hacerlo meta. Claro, justo contigo queríamos ver el punto de la inversión, ¿no? Cómo determinar la mejor herramienta de inversión para cada persona, o sea, para mí, por ejemplo. Sí, y quisiera primero complementar lo que ha comentado María Eugenia. Es muy interesante lo que ha dicho, y yo quiero remitirme a una frase que popularizó Warren Buffett, un gurú de las finanzas, quien dijo de que uno debe ahorrar, uno no debe ahorrar lo que le sobra luego de gastar, ¿no? Sino uno debe gastar lo que le sobra luego de ahorrar. Entonces, por eso recojo mucho estas metas de ahorro que ha comentado María Eugenia, y cómo los bancos, en este caso BBVA, ponen a nuestra disposición herramientas para lograr esas metas, a través de metas de ahorro que puedes establecer directamente a través del app, o también mecanismos de suscripción programada a instrumentos de inversión como son los fondos mutuos, ¿no? Y ahí pasamos un poco a hablar ya de qué instrumento de inversión o qué mecanismo debo yo utilizar para lograr estas metas, ¿no? Para ello es muy importante establecernos horizontes de inversión, horizontes para alcanzar esa meta, ¿no? Y ahí, dependiendo de cuán corto o largo es esa meta que quiero alcanzar, ya podemos evaluar instrumentos entre menos a más sofisticados, dependiendo de la tolerancia al riesgo y capacidad de asumir pérdidas que podamos tener como personas, ¿no? Y ahí hay una variedad de alternativas que se pueden considerar. Partimos desde lo más conservador, que pueden ser las cuentas de ahorros, que están protegidas en los bancos, y en la mayoría de los países en Latinoamérica se tienen seguros de depósito que garantizan ese ahorro en un banco. Tenemos ya los depósitos a plazo, donde ya me estoy comprometiendo a respetar un plazo de inversión mínimo, ¿no? Y pierdo la disponibilidad de ese dinero. Definitivamente, para los fondos de emergencia que comentaba María Eugenia, no es la mejor alternativa, porque no tengo esa disponibilidad de usar ese capital en cualquier momento, ¿no? Y si podemos ir a inversiones superiores a un año, ya tenemos alternativas de mercados de capitales que se ponen a disposición de manera muy simple y segura a través de fondos mutuos, en donde podemos ya tener un mayor premio por asumir un riesgo, ¿no? Hay un binomio muy conocido en finanzas, que es la rentabilidad y el riesgo. A mayor riesgo asumido, uno espera una mayor rentabilidad. Y ahí, en orden de nivel de riesgo, tenemos desde el financiamiento a empresas a través de bonos, ¿no? Los bonos corporativos, los bonos de gobierno, que ofrecen rentabilidades que se llama una renta fija, porque uno sabe de antemano cuál es la tasa de interés que te va a pagar el instrumento.
Y luego tenemos ya el mercado de acciones, que es la renta variable, que en el largo plazo son quienes ofrecen mejores rentabilidades, pero que sufren vaivenes de acuerdo a los ciclos económicos y puedes enfrentar episodios de retroceso o de pérdidas como lo que está pasando justamente este año ante toda la incertidumbre económica internacional, ¿no? Pero si lo vemos en horizontes de largo plazo, los mercados accionarios suelen batir cualquier otra alternativa de inversión. Estamos hablando de rentabilidades promedio históricas por encima del 10% en el mercado accionario de Estados Unidos, cosa que más que duplica la rentabilidad esperada que podrías tener en otros instrumentos más conservadores, ¿no? Claro, tú has tocado un tema que creo que es muy importante, que tiene que ver con la relación entre mayor rentabilidad, mayor riesgo. Pero ¿cómo puedo saber yo un poco cuál es mi tolerancia al riesgo, si soy adversa al riesgo o tengo más afinidad? Ahí es muy importante partir por el conocimiento, ¿no? El conocimiento de mercados financieros, conocimiento de instrumentos de inversión, qué nivel de educación financiera tengo. Luego, a través de cuestionarios, cualquier asesor de inversión lo que busca es cuantificar esa tolerancia al riesgo. ¿Cuáles son tus reacciones si es que enfrentas una pérdida, ¿no? Si el mercado retrocede un 5%, ¿qué es lo que tú haces? ¿Vendo, mantengo mi posición o la incremento, ¿no? Entonces, a través de esas preguntas uno busca medir dos cosas. ¿Cuál es tu tolerancia psicológica a enfrentar pérdidas? Y segundo, ¿cuál es tu capacidad financiera a enfrentar una pérdida? Si es que ese capital es totalmente indispensable para ti, para tu subsistencia, pues no deberías ponerlo en riesgo. Pero si es un excedente que tú buscas crecer y no tienes necesidad en el corto plazo de él, puedes justamente poder asumir un riesgo mayor y invertirlo a plazos más largos para hacer crecer ese dinero. Entonces, a través de un cuestionario muy simple se busca identificar cuál es el perfil de riesgo de la persona, ¿no? Claro, aplicándolo al ahorro, ¿cómo puedo saber cuál es el mejor vehículo o instrumento de ahorro para mí? Bien, a ver, también voy a tomar lo que está diciendo Diego, que es muy interesante, ¿no? Es decir, existe el ahorro en mi casa y lo pongo debajo del colchón y en un chanchito, y también recurrir a las instituciones financieras. Todas son muy válidas, obviamente todas tienen un riesgo. Hay que saber, hay que informarse. Lo que uno tiene que saber es que si uno lo guarda en casa, quizás ese dinero pierde valor. Tengo la posibilidad también de tener, bueno, más posibilidades de tener algún imprevisto, de que las inseguridades que uno puede llegar a tener dependiendo obviamente de donde uno viva. Y obviamente en la institución financiera hay algunos instrumentos, por ejemplo, plazo fijo, bueno, es más, no lo voy a decir yo porque no soy asesora obviamente financiera, sino es importante justamente asesorarse de alguna manera mantener ese ahorro, de alguna manera también es no tocarlo, eso también ayuda muchísimo a poder cumplir esas metas, y de alguna manera que ese dinero también les pueda rendir y no pierdan el valor. Claro, habéis tocado los dos un tema interesante que es información. Y una de las preguntas que nos han pasado antes del evento tiene que ver con cómo puedo informarme sobre las opciones que tengo tanto para ahorrar como para invertir. Diego, ¿qué contestarías a la persona que nos ha preguntado? En la página web de BBVA se pone a disposición de los clientes información de todos los productos financieros, tanto de ahorro e inversión disponibles. Partimos, como hemos hablado, de cuentas de ahorro que pueden ser remuneradas o no remuneradas, ya instrumentos a plazo, como son los depósitos a plazo, que podemos invertir hasta 2-3 años en un plazo de depósito, y luego ya tenemos alternativas de inversión, ¿no? Tanto, por un lado, fondos mutuos, que son fondos colectivos, que son gestionados por un administrador profesional, o directamente a través de la intermediación bursátil en mercado de capitales a través de las casas de bolsa, ¿no? Entonces, toda esa información está disponible en la página web del banco, y adicionalmente hay mucho contenido ligado a finanzas en YouTube, en Google, que nos puede ayudar a complementar esa información que podemos ver y que te otorga BBVA, ¿no? Y más allá, una persona puede ir a informarse también, buscar asesoramiento directamente al banco o a una institución financiera, que justamente como proveedor de estos servicios financieros cuenta con asesores de inversión especializados para poder guiar en esta experiencia de invertir. Claro, María Eugenia, ¿tú qué contestarías? Porque como decías,
En Internet hay infinidad de información sobre cómo puedo ahorrar y cuáles son los vehículos más adecuados para mí, y cada persona imagino que es diferente, ¿no? Obviamente que todos somos diferentes. La información, tener tanta información a veces es contraproducente porque no sabemos a quién, obviamente, hacerle caso. Por eso me parece que es sumamente importante tomar las riendas de nuestra economía, de nuestras finanzas, y es buscar información, compararla, y si hay algo que no entiendo, preguntar. Antes de tomar cualquier decisión financiera, lo primero es revisar nuestro presupuesto, revisar cuáles son nuestros gastos, cuáles son nuestros ingresos, la posibilidad que yo tengo para ahorrar, para poder invertir, y obviamente tener toda la información. Y recién cuando uno esté seguro o segura, ahí tomar esa decisión. A mí me ha pasado muchas veces de sentirme insegura, de que me falta información, de no comprender, y por miedo a esa ignorancia, me quedé con un montón de dudas y tomé malas decisiones. Entonces, no tener miedo a preguntar y a buscar toda la información hasta que esas dudas sean saldadas. Claro. Para acabar, quería que me dieras un consejo final para la audiencia, un poco pensando en tu caso, Diego, las personas que están pensando en invertir, ¿qué les recomendarías? Igual que todo en la vida, es necesario crear una experiencia y aprender. Y también para aprender es cuestión de ir invirtiendo de a pocos, ¿no? Hay un concepto básico también en finanzas que es la diversificación, no poner todos los huevos en una sola canasta, y eso aplica tanto en el tiempo como en el tipo de instrumentos en los que queremos invertir, ¿no? Entonces, podemos ir creando experiencia, primero partiendo por los instrumentos más seguros, que son las cuentas de ahorros, ir empezando a constituir depósitos a plazos paulatinamente, y luego ir probando con otros instrumentos de inversión de acuerdo a mi tolerancia al riesgo, de tal forma de que vamos generando una experiencia en torno a ahorro e inversión. También vamos construyendo cartera. Es importante no invertir en una sola vez, porque si no podemos vernos sujetos a los vaivenes que tienen normalmente los mercados y los ciclos económicos, y por eso es importante pues programar las inversiones, ¿no? Y ahí ser disciplinados, ¿no? Guardar una disciplina, como ha comentado María Eugenia, reservar un porcentaje de nuestros ingresos mensualmente e irlos destinando a distintos instrumentos de ahorro e inversión, de tal forma de que vamos armando una cartera, un portafolio de instrumentos que nos va a permitir principalmente cubrirnos contra la incidencia de la inflación, ¿no? Que es algo que al día de hoy ha regresado, ¿no? Estamos con niveles de inflación más altos en los últimos 40 años, tanto en mercados emergentes como en desarrollados, y eso nos invita, nos obliga a buscar rentabilizar nuestro dinero, porque si lo dejamos guardado bajo el colchón, pues la inflación va a impactar negativamente en el poder de compra. ¿Cuántos productos puedo comprar con el dinero? Va cayendo en el tiempo debido a la incidencia de la inflación, ¿no? Entonces, eso nos obliga a nosotros como personas a ser disciplinados y a buscar esa rentabilidad, lo cual conlleva a asumir riesgos. Claro, María Eugenia, ¿qué consejo final le darías a los futuros ahorristas o a las personas que están pensando en empezar a ahorrar? Que sueñen en grande, que los sueños se pueden cumplir. Cuando digo sueño es, me quiero comprar una casa, me quiero comprar un auto, quiero viajar. La clave está ahí en planificar. Y cuando hablamos en planificar es, de vuelta, que nuestra meta, que ese sueño se vuelva meta, que sea concreta, que sea a plazo, que sea medible, y que para poder conseguirlo tener toda la información necesaria, y que pregunten si hay algo que no entienden a la hora de tomar una decisión financiera. Genial. Muchas gracias. Me quedo con las ideas de que lo que necesitamos es primero ordenarnos, analizar bien los ingresos y los gastos que tenemos, fijarnos una meta, un objetivo, tanto para ahorrar como para invertir, y luego ser disciplinados, ¿no? Muchísimas gracias a ambos y gracias a la audiencia por conectarse. Les esperamos en nuestra siguiente charla sobre créditos e historial crediticio para personas. Muchas gracias.